El verso 31 dice que Dios no escucha a los pecadores, ¿cierto? Sino aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él escucha. Entonces, bueno, hermanos, teníamos que pasar por ese proceso. Yo espero, y lo hemos visto, hemos tenido muchas consejerías con muchas personas que después del domingo hablaban con nosotros para que hablaran de este nuevo nacimiento. Muchos de ellos se dieron cuenta de que estaban en un envolvimiento religioso, en una actividad, pero sin un cambio en su corazón. Y fue maravilloso poder ver esta obra del Espíritu Santo en los corazones, incomodándolos, convenciéndolos de pecado. Y bueno, esta es la labor de la iglesia y vamos a seguir trabajando en eso. Pero pienso que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo a través de las Escrituras, y pienso que ya es hora de entrar en una nueva ruta. Entiéndame, no vamos a cambiar la predicación, seguiremos hablando del tema, seguiremos siendo incisivos en el tema, pero creo que la iglesia ya está en un punto donde puede acercarse a Dios de una forma más sincera. Pienso que viene un tiempo de oración y de búsqueda de Dios importante. Y por eso quiero hoy enseñarles, y bueno, yo sé que me van a entender cuando terminemos esta enseñanza. Les quiero hacer una invitación. Y les quiero hacer una invitación que antes no les había hecho, porque estábamos trabajando en esto. La Biblia enseña, Juan 9:31, al pecador Dios no lo escucha. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ponernos a hacer reuniones de oración y todas las demás cuando sabíamos que Dios tenía que trabajar aún en nuestro corazón? Sé que el temor de Dios ha llegado a nuestro corazón y sé que ha habido cambios. Ahora, quiero que sepan que ahora que ustedes caminan de la mano de Dios, podemos vivir esto que hoy vamos a enseñar. Hoy vamos a hablar de un tema que si se le quiere poner un título, podrías decirle: no le quites palabras al Evangelio. Vive a Jesús obedeciéndole. ¿Por qué? Bueno, hay un texto en Marcos 9:28 que dice así: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Este género qué? Díganlo fuerte, por favor. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración, un poco más duro. Muy bien, ¿están ayunando? 9:28-29. Amados, encontré una historia sobre un monasterio que está en Sinaí. En Sinaí, el monasterio de Santa Catalina. El monasterio de Santa Catalina, se lo voy a leer, se encuentra de pie al monte Sinaí. Tiene una iglesia ortodoxa oriental, oscura y tenebrosa, construida en el VI siglo. Hay una pila de cráneos humanos de más de 6 pies de altura. Se encuentra en una esquina. Los cráneos son de los diversos monjes que han vivido allí durante siglos. El esqueleto completo de un monje está encadenado a la puerta principal. En el santuario, con poca luz, con velas que parpadean y un huevo de avestruz que cuelga del techo, parece un lugar satánico que puede verse en la televisión o en un video aparecen los cazadores del arca perdida. En una esquina de este edificio oscuro y tenebroso hay un estante con una nota escrito en varios idiomas. La versión en inglés de la nota dice que este era el lugar donde se guardaba un manuscrito sinaítico del Nuevo Testamento. Era un manuscrito
que uno de los monjes había traducido, pero él era un monje gnóstico, y él tradujo ese Nuevo Testamento, hasta que Tischendorf se lo robó y lo vendió a los británicos. Escúchenme en esto, no se pierdan para que puedan entender lo que les quiero decir. Es sobre la base de este manuscrito a mano, robado, que está en ese lugar oscuro. Obviamente ese lugar es satánico, y en ese manuscrito le quitaron una palabra. ¿Qué le quitaron? Una palabra. Ahí le quitaron y ayuno. ¿Le quitaron cuál palabra? Entonces el Nuevo Testamento está completico, pero hay una palabra que no aparece en ese Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Ayuno. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque todo lo que hace falta para que una verdad no esté completa y pierda el poder es que le roben una palabra, y el diablo lo sabe. ¿Quién lo sabe? Por eso el enemigo quiere robarnos una palabra tan importante como esta, y ayuno. Cuando hay una palabra que desaparece de nuestras vidas, que está en las Escrituras, allí perderemos el poder y la verdad. Solo una palabra que desaparezca de nuestra vida cristiana podría hacer que pierda, ¿qué cosa? El poder y la verdad. En este caso, a ese manuscrito le robaron una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Y ayuno. ¿Por qué? Dice, porque hay un género que solo sale con oración y ayuno. Así que si tú le quitas el ayuno a tu vida, hay un género que no saldrá de tu vida, porque hay un género que solo sale con oración y ayuno. Y cuando me refiero a esto, no me estoy refiriendo a un demonio que esté dentro de ti, porque en un cuerpo, en un hombre nacido de nuevo, no mora Cristo y el diablo. ¿Cuántos lo saben? Pero ¿cuántos saben que hay oposición? ¿Cierto? Miren, hay esto que debemos tenerlo claro en nuestro corazón. La Biblia dice, hay un género que solo sale con oración y ayuno, ¿sí? ¿Cuál es ese género que no ha salido de tu vida? Lo preguntamos, ¿cierto? ¿Qué está a tu alrededor? ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que se opone a que tú avances en la fe? ¿Qué es lo que sujeta tu carne y lo gobierna? ¿Cierto? Por ejemplo, una mujer me decía, mi esposo es precioso en la iglesia y con ustedes y con otros, pero en la casa es tan gritón, tan insultante, tan fuerte. Bueno, ahí hay un género que solo saldrá ¿cómo? Con oración y ayuno. ¿Cuál es la situación repetitiva en tu vida? ¿Cuál es esa situación? ¿Lo financiero? ¿Lo sentimental? ¿Lo emocional? ¿Lo espiritual? Hay un género que solo saldrá con oración y ayuno. Quítale el ayuno a tu vida y le quitarás el poder. ¿Me hago entender? Hay un género que solo sale con oración y ayuno. Quítale a tu vida cristiana una palabra. Usted y yo hagamos el ejercicio. Quitémosle a nuestra vida cristiana la oración. ¿Qué pasaría si no oráramos? Estaríamos ¿qué? Perdidos. Estaríamos perdidos. Quítale a tu vida cristiana la palabra comunión. Estoy hablando de comunión con los hermanos y de comunión con Cristo. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la Biblia habla de que somos conocidos por Cristo por medio de la comunión, ¿cierto? Jesús, cuando habla de conocer el corazón, lo habla en dos ocasiones. Una, cuando le dice en esos días, en el día del juicio, los hombres vienen diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor les dijo, no los conocí,
¿cierto? Esa es la primera. La otra es cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo conozco que no tienen amor de Dios en sus corazones. Así que Dios conoce el corazón de los hombres, y usted y yo debemos orar por esa comunión y por ser conocido por Jesús. Yo quiero que oremos diciéndole al Señor, y usted debería orar y quererlo también: Señor, yo quiero ser conocido por ti. Tú conoces a Jesús. Tú conoces a Jesús. La pregunta aquí es: ¿Jesús te conoce a ti? ¿Cierto? Ese día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor dijo: no los conocí. Bueno, y se los digo. ¿Para qué? Para que usted examine esto. ¿Usted conoce a Jesús? La pregunta es: ¿Jesús lo conoce a usted? Bueno, quítele a su vida cristiana la palabra congregarse. ¿Qué pasará? Estaremos perdidos. Quítale a su vida cristiana la palabra santidad. ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos qué? Quítale a tu vida la palabra arrepentimiento. ¿Qué pasaría? Estaríamos perdidos. Quítale a tu vida la palabra justificación, que es la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estaríamos perdidos. Quítale a tu vida la autoridad de la palabra. Quítale a tu vida la inerrancia de la palabra. Quítale a tu vida la palabra. ¿Y qué pasaría? Estaríamos perdidos. Quítale a tu vida espiritual, a tu vida cristiana, la palabra ayuno. Amados, estaríamos oprimidos por un género que solo sale con oración y ayuno. Mira, muchos quieren a Dios en sus vidas, pero piensan que hay un atajo, y no hay un atajo. Y eso lo saben muy bien aquellos que quieren venderte ese poder, ¿cierto? Ese poder de Dios no se puede vender. Y te quieren vender el milagro y la libertad. Eso no se puede vender. No se puede. ¿Saben? Muchos quieren ese atajo, pero ese atajo solo se gana con oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hasta ahí vamos bien? Hay una historia en las Escrituras donde un hombre llamado Simón el mago le dice a los discípulos del Señor, a Pedro exactamente, Hechos 8:19, les dice: dame también a mí ese poder. ¿Qué le dijo a Simón el mago? Dame también a mí ese poder. Esas palabras fueron dichas en un momento de avivamiento en Samaria. Felipe acababa de predicar al Salvador, a Jesucristo, y había sido seguido por un tremendo avivamiento donde la gente de ese lugar fueron convertidos, nacidos de nuevo, ¿cierto? Ellos entendieron el Evangelio. Y cuando Simón el mago vio a Pedro que ayudara a Felipe en el avivamiento, Simón vino a él y le dijo, esto le dijo Simón a Pedro: dame también este poder. Hasta le ofreció dinero a Pedro. ¿Qué le ofreció? Dinero. Para obtener el poder. Y Pedro lo miró y le dijo así, Hechos 8:23: porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Voy a leérselo otra vez para que lo podamos entender. Pedro se quedó mirando a Simón el mago y le dice: porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro se dio cuenta de una cosa: Simón había parecido sincero en su profesión de fe. Incluso Felipe lo había bautizado, había sido bautizado. Incluso él había estado con los verdaderos cristianos y lo trataron como un hermano. Felipe se dio cuenta, pero pronto Felipe se dio cuenta de la hipocresía del corazón de este Simón el mago, ¿cierto? Él todavía estaba como antes, en su estado natural, en su estado de inconverso. No había sido convertido, no había sido regenerado ni nacido de nuevo. Por eso Pedro le habló estas palabras:
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Veo que estás sujeto a tu pecado. Veo que estás en estado de condenación. Veo que no has nacido de nuevo, le dijo. Pedro y Simón le dijo entonces: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Porque cuando una persona no es nacida de nuevo y lleva muchos años caminando en la iglesia, lo que uno tiene que decirle no es: haga esto y esto y esto para que parezca cristiano. No, hay que decirle: arrepiéntase. ¿Qué hay que decirle? ¿Claro está ahí? Ahora, miren lo que dijo Simón el mago: rogad vosotros por mí al Señor. Esto va a mostrar que él estaba en el mismo estado, para que nada de esto que habéis dicho sobrevenga sobre mí. Pedro le había dicho: las consecuencias de tu engaño serán estas. Así que Simón el mago, abrumado por las consecuencias de su engaño y esa maldad de querer comprar el don de Dios que no se vende, cuando recibió la palabra del apóstol, él les dijo: rueguen por mí al Señor para que esto que habéis dicho no venga sobre mí. Vean esto, por favor. Simón le acaban de decir: tú aún estás en condenación, aún no has nacido de nuevo. Y después le dijeron las consecuencias de su maldad, pero él no estaba diciéndole o pidiendo: oren por mí para que yo pueda ser salvo, oren por mí para que yo pueda nacer de nuevo, oren por mí para que yo sea regenerado. No, él pide una oración no para su salvación, sino para que esas cosas terribles no vengan sobre él. ¿Se dan cuenta? No han entendido. No había entendido este Simón el mago. Él veía las cosas que le sucedían como lo realmente terrible, pero no veía el estado de su corazón en condenación. Ahora, él no es un convertido. Hay unos textos antiguos escritos de los padres de la iglesia que dicen que él nunca fue salvo, que de hecho se volvió un líder de la herejía gnóstica, el archienemigo de la iglesia, y siguió creyendo en que lo que tenían los apóstoles era un poder, mas no creyó en Jesús mismo. ¿Me hago entender? Veía lo que pasaba en la iglesia, lo que pasaba como un poder, y no vio al Salvador, a Jesús mismo detrás de todas estas obras. No vio al Salvador. Amén. ¿Qué dijo él? Dame a mí también ese poder. Él no estaba con su mirada puesta en las cosas que no se ven, en las eternas. Él quería ese poder, no al Señor. Por eso, pues ahora dice Jehová, Joel 2:12, por eso, pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí, dice Jehová. Convertíos pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amados, escuchen esto para que se les grabe en el corazón. Cuando Pablo estuvo ayunando y orando, Jesús le dijo a Ananías: he aquí él ora. Recuerda que él iba camino a Damasco y vino una luz que lo iluminó y lo cegó. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿A quién le pasó eso? A Pablo. Esa luz era la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz que alumbra a los hombres. Llegó sobre Pablo con todo su poder. ¡Pum! Y él inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?
ve a la ciudad y se te indicará lo que debes hacer. Inmediatamente entró a la ciudad y empezó a ayunar. Y estaba allí ayunando y orando. Y mire lo que dice la Biblia. Cuando Jesús le dijo a Ananías, he aquí él ora. Amados, cuando Dios nos ve ayunando y orando como Pablo, Él pondrá atención a nuestras oraciones y dirá, he aquí él ora. Cuando estás, ¿qué? Orando y ayunando. ¿Quién se da cuenta de que estás orando y ayunando? Dios mismo. Dígalo por favor. Dios mismo. Cuando Dios se da cuenta que oramos y que ayunamos, Él pone su mirada sobre nosotros. Vamos a explicarlo otra vez porque lo entendieron dos personas. No, yo sé que lo entendieron, ustedes son muy pilos, yo lo sé. Jesús dijo a Ananías, he aquí él ora. Cuando Sandra ora, cuando Jorge ora, cuando cada uno de nosotros oramos, el Señor lo sabe. Cuando ayunamos, el Señor lo sabe. He aquí él ora. ¿Amén hasta ahí? Amén. Ahora, nosotros tenemos una guerra contra el enemigo, una batalla. Nuestro enemigo y nuestro adversario se llama Satanás, con sus demonios y todas esas cosas, ¿cierto? Y la Biblia enseña que toda persona que no está en Cristo está bajo esa influencia, bajo la influencia demoníaca. Porque la Biblia dice en Efesios 2:2 que hay un espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Una persona no convertida, el espíritu de desobediencia es el desobediencia a Dios, es el que opera en él, en su vida, en su corazón. Y algunos de estos demonios son tan fuertes que con nada pueden salir sino con oración y ayuno. ¿Cómo los podemos vencer? Con oración y ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, le dijo el Señor a sus discípulos, ¿cierto? Ahora, no podemos ser engañados por el enemigo y dejar fuera de nuestras vidas el ayuno. Y no podemos dejar fuera de nuestras vidas la oración. Por favor, hermanos, le quiero pedir que desde hoy usted determine orar, para que usted sea conocido por Dios como un hombre que ora, como una mujer que ora. Y para que pueda empezar a orar con esa actitud, ore pidiéndole a Dios que le dé espíritu de oración. ¿Me hago entender? Padre, te pido que me des espíritu de oración. Te pido que me des espíritu de oración. ¿Cierto? Amados, no creo que debajo del cielo haya una gracia más grande que la de orar. Quiero que usted y yo pensemos un momentico en esto. Piensa en Jesucristo. ¿En dónde estaba antes de la creación del mundo? ¿En dónde estaba? Con el Padre. ¿En dónde? En el cielo, ¿cierto? Siendo adorado por ¿quiénes? Por los ángeles, en su gloria, sentado en el trono, exaltado y magnificado por los ángeles y los seres celestiales. Él siendo el amado del cielo. ¿Dónde estaba Jesús antes de la creación del mundo? En el cielo, en la eternidad, disfrutando la gloria de Dios. Ahora, Jesús, quiero que lo piensen, vino a la cruz a morir por ti y por mí, ¿cierto? Tomó nuestro lugar y fue flagelado y en aquella cruz crucificado hasta que murió. Jesús, quien estaba en la gloria, viene para abrirnos la puerta al cielo y reconciliarnos con el Padre. Jesús, estoy hablando de aquel que vino de arriba
y nos reconcilió con el Padre. Ahora escúchame una cosa. Jesús, quien hizo el universo, quien sostiene este globo terráqueo por su palabra y está donde está sostenido por su palabra, aquel que conoce el nombre de todas las estrellas que hay en el cielo, aquel que es más infinito que el universo infinito, está en su trono dispuesto a hablar contigo. Orar es el don y la gracia y el tesoro más grande que usted como creyente y que yo como creyente tenemos. Cuando tú ves la oración como una responsabilidad, como un me toca, como un tengo que orar, aún no has conocido la gracia irresistible de Jesús el Salvador. Aún no conoces aquel que es supremo sobre todas las cosas. No nos toca, no tenemos que. Voy a ser un poco atrevido. ¿Cuántos aquí están casados? Por favor, levante la mano. Levante la mano. ¿Usted se imagina a su esposo? A ver, las mujeres se imaginan a su esposo diciendo, o escuchar a su esposo, diciendo, es que tengo que amar a mi esposa. ¿Cómo se sentiría? O diciendo, despidiéndose, no sé, del hermano de la mamá. Ay, mamá, hablamos después porque es que tengo que ir a tener intimidad con mi esposa. Tengo que. ¿Cómo se escucharía eso? Absolutamente ¿qué? Horrible, humillante. ¿Me toca? ¿Me hago entender? Imagínese a una mamá con su bebé, que es hermoso bebé, que anheló y que tiene sobre la cuna y que está llorando porque tiene hambre. Me toca darle pecho a ese chinito. ¿Cierto que no? Hay un amor que es natural. Un amor natural que nos hace alimentar a nuestros hijos. Hay un amor natural que nos hace acercarnos a nuestra esposa y a decirle todas las cosas hermosas que les decimos, ¿cierto? Lo hermosas que son, lo deseables que son, lo maravillosas que son y cuánto la amamos, ¿cierto? No nos toca. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo crees que se siente el Señor cuando dice, ay, me toca ir a hablar, me toca ir a orar? Ese me toca, hay que quitarlo. Es nuestro mayor deleite. Es la gracia más maravillosa que el Señor nos ha dado, el poder hablar con Él. ¿Amén? Amén. ¿Claro hasta ahí? Ahora, dice el libro de Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Isaías 58:6. Aunque usted puede leer todo en Isaías 58 que habla sobre el ayuno. Mi pregunta es, ¿usted tiene algunos días dedicados a la oración y el ayuno? Amados, yo quiero prevenirlos. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestra vida puede ser una vida buena. Usted puede decir, mire, nosotros oramos en familia, nosotros, mis hijos no están extraviados en vicios o en drogas, son juiciosos, estudiosos, ¿cierto? Obedientes, no tienen chispas de altanería, y mi esposo es respetuoso y mi esposa es respetuosa, mi esposo es amoroso. Y usted puede tener todas esas características, nos va bien financieramente, no tenemos problemas. Pero te voy a contar lo que puede hacer el diablo, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice que no podemos olvidar sus acechanzas. Mi esposa estaba hablando con una mujer
y le estaba compartiendo cuando ella le contó de su hija Gabriela, que la mamá la dejó ir. Ella tenía 13 años y la dejó ir a una fiesta, a una pijamada con sus amiguitas del colegio. ¿La dejó ir a dónde? Con sus amiguitas, vigilada por la mamá. Un asunto completamente sano, sin ninguna malicia en el tema. ¿Qué pasó con esa niña? Resulta que una de las amiguitas le pareció muy divertido llevar un poquito de vino, una botellita de vino, y se tomaron la convencieron. Ella no quería, pero la convencieron y se tomó ese poquito de vino. La niña nunca había tomado y tenía una serie de asuntos en su organismo seguramente. Y resulta que en la mañana la niña se vomitó, no se pudo voltear y broncoaspiró y se murió. Es una cosa seria. Nosotros debemos entender que no podemos olvidarnos que tenemos un enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás. Y no podemos darle lugar a Satanás. Por eso no podemos sacar de nuestra vida cristiana estas palabras: oración y ayuno. Porque hay un género que solo sale con oración y ayuno. No podemos sacar de nuestra vida la oración, la comunión, la congregación, la santidad, el arrepentimiento, la Biblia, la justificación. Amados, necesitamos sacar tiempo para orar y ayunar. Lo vamos a leer más adelante, pero se los voy a adelantar. Jesús iba camino al Calvario llevando la cruz. Y en el camino estaban los sacerdotes, estaban los escribas burlándose de él, y estaban los soldados romanos golpeándolo. Cuando va camino hacia el Calvario, ve a unas mujeres llorando. Jesús las ve llorando y camina y se acerca a ellas y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Me hago entender? Usted y yo tenemos una responsabilidad, amados, y es ser hombres y mujeres de oración. Nuestra vida cristiana debe ser una vida cristiana todo el tiempo, en nuestro hogar. Ese tiempo para orar debe estar todos los días presente en nuestra casa. Nuestros hijos, con nuestros hijos debemos orar todos los días. Todos los días. No te estoy pidiendo 2 horas de lectura bíblica con tus hijos y de oración, pero sí una enseñanza diaria con tus hijos, con tu esposa. Tu vida devocional es diferente. Esa es tu vida devocional, donde tú te encierras en tu cuarto y oras a tu Padre que estás en los secretos. Vas a las Escrituras y oras, pero con tu familia debes tener una vida de oración. Tus hijos deben ser guiados por ti en esa enseñanza diaria. Amén. Mira, Cristo dijo esto a Pedro y le dijo, Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, yo quiero darte un mensaje de parte de Dios. Esto nos ayudará a sentirnos en una seguridad verdadera. No importa, dice la Biblia, que la puerta del Hades, dice la Biblia, que el enemigo vendrá a atacarnos, pero la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. No importa que hayan terremotos, hambrunas, no importa que usted vea desastres, inundaciones, líderes falsos, terrorismo, pero quiero decirle, la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Amén. El Señor ha prometido guardar a la iglesia.
Y tú y yo somos la iglesia. ¿Cuántos de aquí son la iglesia? Amén. Ahora, los falsos fariseos, o más bien los fariseos, le preguntaron a Jesús: ¿por qué sus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús se lo dijo así: Él les dijo que sus discípulos no ayunarían sino hasta que Él, el esposo, fuese llevado al cielo. Y Jesús dijo: entonces en aquellos días ayunarán. Marcos 2:20. Entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, ¿cuáles son esos días? Esos días en los que el esposo le ha sido quitado. Desde la ascensión del Señor Jesucristo estamos en esos días, en aquellos días. Por lo tanto, los cristianos de hoy deben ayunar. ¿Los cristianos de cuándo? De ahora. Con ayunar nos referimos a abstenernos de comer alimentos. Podemos seguir bebiendo agua. De ese modo ayunaban en los tiempos bíblicos. Tomaban agua, pero se abstenían ¿de qué? De alimento sólido. Escuché a alguien que decía que le estaban enseñando que él podía ayunar Face, ayunar Coca-Cola, ayunar televisión y ayunar otras cosas. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Cuando tú aceptas prácticas no bíblicas y escriturales en tu vida, te engañas a ti mismo. Permites que el diablo te engañe. Mira, ayunar quizás es difícil para muchos. Creo que para la gran mayoría es difícil. Pero la bendición que tú obtienes cuando ayunas, ese quebrantamiento de la carne, esa dependencia de Dios es maravillosa. Tú puedes hacerlo. Puedes decir: bueno, voy a ayunar hoy, aunque sea mediodía hasta la 1, no sé, hasta la hora de almuerzo, pero con un tiempo de oración importante. Bueno, puedo hacerlo hasta las 6, o puedo hacerlo todo el día, o lo voy a hacer 2 días, o lo voy a hacer 3 días. ¿Me entiendes? Tú puedes hacerlo. Puedes hacer guiado por el Señor y por el Espíritu Santo ese tiempo de ayuno. Es el tiempo donde Jesús dijo que deberíamos ayunar. Amén. Amén. Moisés ayunaba. ¿Cuántos lo saben? El rey David ayunaba. Elías ayunaba. Daniel ayunaba. Cristo ayunaba. Después de que Cristo ascendió del cielo, regresó al cielo, los apóstoles ayunaban. Ana en el Antiguo Testamento ayunaba. Ana en el Nuevo Testamento ayunaba. Son 2 Anas diferentes, ¿no? Muchos grandes hombres de la historia cristiana ayunaban. Los grandes reformadores ayunaron. Lutero y Calvino ayunaron. John Cox ayunó. John Wesley ayunaba. Mira, en la semana en que John Wesley hizo el sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado, ayunó durante 3 días. Y cuentan que en la iglesia la gente se sintió tan perdida que sentían literalmente que el infierno se los estaba tragando, y se agarraban del púlpito y de las sillas porque sentía que el infierno los estaba arrastrando. Esta prédica de pecadores en manos de un Dios aislado, John Wesley, aún está en internet. Obviamente es un traductor, pero ahí está. Les invito a que las escuchen. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Después vemos avivamientos por causa de los ayunos. Spurgeon enseñó y llamaba a sus discípulos a ayunar. Los grandes evangelistas ayunaron. Los grandes hombres de Dios en la Biblia ayunaron. Se conectaron con la oración y el ayuno. Se conectaron y buscaron un arrepentimiento genuino e inmediatamente empezaron a ayunar. Recuerden los 40 días de Moisés en el monte de Sinaí. Recuerden
que Jesús, nuestro Salvador, oró 40 días, ¿dónde? En el desierto, ¿lo recuerdan? Josué ayunó, David ayunó, Esdras ayunó, Nehemías ayunó, Juan el Bautista y sus discípulos ayunaron, Ana, los apóstoles, Pablo, Bernabé, todos ellos consiguieron respuestas en oración. La oración y el ayuno en los tiempos bíblicos estaba presente siempre. La oración y el ayuno en la era de la iglesia, en esta era, debe estar presente siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes dicen amén. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy leyendo? Amén. Amén. Ahora, un buen cristiano siempre estará en la mejor compañía cuando ora y ayuna. ¿Quién es nuestra compañía? El Señor, exactamente. El Espíritu Santo está con nosotros cuando ayunamos. El Señor no solamente ayunó, Él enseñó a sus discípulos a ayunar. Ahora, el profeta Isaías habló del ayuno correcto, ¿cierto? Y nos enseñó que nuestras oraciones serían más poderosas. El profeta dijo así: entonces invocarás y te oirá Jehová. Isaías 58:9. Ese ayuno está conectado siempre con un tema: a acercarnos a Dios. Siempre está conectado con esto. Nuestras oraciones serán contestadas. Ayunar enfoca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón con Dios. Dios estará listo para escuchar y contestar al cristiano que añade ayuno a sus oraciones. Amén. Dios lo dijo a través del profeta Joel. Lo dijo así. Dijo la razón por la cual deberíamos orar: para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Ahora, nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, ¿cierto? Estamos luchando contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Esas son las diferentes categorías de demonios que solamente pueden salir con oración y ayuno. Estamos en una guerra espiritual y la única forma de ganar esta batalla es que entendamos que la oración y el ayuno son el arma más poderosa que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un género, y debemos entenderlo, hay un género que solo sale con oración y ayuno. ¿Cuál es ese género que sale con oración y ayuno? Bueno, esta es la respuesta a las luchas que usted tiene todo el tiempo. Esa actitud de su hijo, ese pecado que lo visita y golpea a su puerta cada rato, ese esposo gritón, esa esposa que no está contenta, ese asunto financiero que no cambia, esa vida espiritual plana, esos altibajos que hay en tu vida, ese mal testimonio que le das a tus hijos, esa falta de oración. Ese género solo sale con oración y ayuno. ¿Usted quiere la victoria en su vida? Ore y ayune. Les voy a decir una cosa. Es claro que a la cruz llegamos de la mano del Padre. La Biblia lo dice, Juan 6:44 y 6:65. Nadie viene a mí si el Padre no se los da. ¿Cierto? ¿Eso es claro? Ahora, inmediatamente de que usted ha sido convertido, tiene una voluntad. Por eso Dios nos da mandamientos, porque podemos obedecer a esos mandamientos y tenemos la voluntad. Por eso Dios habla a la iglesia y habla a los hijos y se determina a sí mismo una cosa, y por eso manda, y usted y yo podemos obedecer, porque ahora tenemos voluntad, porque antes éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos lo saben?
Pero el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver con claridad. Y por eso Él en este momento nos manda a orar y ayunar. Oren. Oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos orar? La Biblia lo dice: sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. Jesús en el desierto no gritó, no pataleó cuando se encontró con el diablo, no lo hizo. Él dijo: lo que tú me estás diciendo no es lo que la palabra dice, ¿cierto? Y Jesús lo que hizo fue pararse en el centro de la voluntad de Dios, y así el diablo tuvo que huir de él. ¿Cómo es tu pelea? Obedece a Dios, párate en el centro de la voluntad de Dios y ahí el diablo no te tocará. Amén. ¿Cuántos entendieron? Entendimos, amén. Ahora, el diablo huye de las casas en las que hay oración y ayuno. ¿Cuántos lo saben? El diablo huye de las parejas donde hay oración y ayuno. ¿Cuántos lo saben? ¿A qué nos está llamando Dios? A la oración y el ayuno. Quiero hacerles una invitación. ¿Cuántos pertenecen y saben que la casa de Dios es su casa? Por favor, más duro. ¿Lo sabemos? Amén. Y tú y yo tenemos un llamado a perseverar en el Señor hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Amén. Les voy a invitar que desde este día usted se programe en un tiempo de oración y de ayuno. Por lo menos en el tema del ayuno, una vez por semana, un viernes, un sábado. Usted dice: no trabajo, puedo hacerlo, pero ayunemos. Desde este día y en adelante vamos a tener un tiempo de oración y ayuno, o el viernes o el sábado. Usted se lo propone, lo vamos a estar recordando, pero no es porque nos toca. Recuerda lo que explicamos. Es importante porque debemos estar preparados contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Ahora, después de que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Él empezó un ministerio allí. Él empezó a orar por nosotros. ¿Qué empezó a hacer Jesús? A orar por nosotros. ¿Dónde lo dice? Leamos, por favor, quiero que lo leamos. Hebreos 7:25. Miren lo que dice la Biblia que está haciendo Jesús. Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién está viviendo siempre para interceder por nosotros? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento por nosotros? Está orando por nosotros. Quiero que le dé esa buena noticia a alguien. Quiero que a la persona que está a su lado atrás o a su derecha, a su izquierda, dígale: Jesús está orando por ti. En ese mismo momento. Bueno, ¿cuántos saben? Cristo puede salvarnos porque Él murió por nosotros en la cruz, ¿cierto? Pero recordemos que Él vive continuamente orando por nosotros en el cielo. Él intercede por nosotros. La oración más importante que Jesús está haciendo hoy en este día es orar por nosotros. ¿Sabe usted por qué está hoy en la iglesia y de la mano del Señor cuando usted no ha sido fiel a su oración? Cuando usted ha fluctuado en su vida. Porque hay uno que nunca ha perdido la esperanza y que ha estado orando por usted de día y de noche. ¿Quién es Él? Jesús. Por Él estamos aquí.
Él nos sostiene con sus oraciones. Jesús mismo, pues puede también salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. El apóstol Pablo lo dijo: Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Jesucristo. ¿No es maravilloso esto? Usted puede decir: bueno, si mi esposo no ora por mí, si mis hijos no oran por mí, pero Jesús sí ora por mí. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Amados, si tú y yo queremos tener comunión con Cristo, también nosotros debemos aprender a tener tiempos de oración. Tiempos de oración. Tiempos para estar solas con Dios. Debemos convertir en un hábito diario la oración. Debemos hacer de la oración nuestro mejor amigo, nuestro aliado. Porque hay personas en nuestra familia que aún no se han convertido. ¿Será que falta oración y ayuno? ¿Será que falta oración y ayuno? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Tenemos un asunto. Hay unos hijos preciosos de personas en la iglesia que de niños venían de la mano con el papá y la mamá, ¿cierto? 2 años, 3 años, 7 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años venían con la mamá. A los 16, 17 entró en la adolescencia y se rebelaron. Decía una mamá: es que yo no conozco a mi hijo en este momento. En algún momento me le cambiaron el asunto interno, ¿cierto? El chip interno o el banco de datos interno. Y ese hijo amoroso, obediente, no lo conozco. No lo conozco. Él era ávido a las cosas de Dios. Él estaba pendiente, a él le gustaba que habláramos de ese tema. ¿Por qué no quiere? ¿Saben cuántos me han dicho esto? ¿Usted cree que 1, 2, 3, 5, 10? Mira, hay una transición, y la Biblia lo dice en el libro de Génesis. Y lo dice que es desde el tiempo de la juventud donde el joven, donde el hombre inclina su corazón al mal. Bueno, yo no les quiero robar de ninguna forma ni ir en contra de su fe. Es mi anhelo. Yo también quiero que mis hijos, mejor dicho, no conozcan ni una puntica de la rebeldía. Yo no quiero. Pero yo le quiero decir, por favor, que vayamos a las Escrituras y entendamos que Dios nos ha dado una herramienta para que nosotros estemos prevenidos y guardemos a nuestros hijos de la influencia del mundo. Porque usted tiene a sus hijos en su casa, pero ellos duran 8 horas y más fuera, escuchando en el colegio muchas veces anarquía, escuchando ateísmo y otra clase de cosas. Si usted no hace esta parte de la oración y el ayuno, hermano, si usted se siente que es que usted es un ángel y sus hijos lo son, pues hermano, no vamos a estar pilas contra las acechanzas del diablo. Pero aún los ángeles pecaron contra Dios. ¿Cuántos lo saben? Puede ser un angelito, ese príncipe, puede ser un angelito, pero nosotros tenemos que orar por ellos. Quiero, amados hermanos, invitarlos a que oren por ellos. Mi hija tuvo una transformación, dijo una mujer, desde que se enamoró. Hay otros que desde el momento en que consiguieron la novia, es muy serio. 18 años, 19, cuando dicen, no, ya pasaron esa etapa. Amados,
tenemos la oración y el ayuno a nuestro favor. Y cuando usted ora y ayuna, Dios dice, he aquí, Él ora, está orando, Él está escuchando nuestra oración. Quiere conquistar un área en su vida, esa gritería, ese genio, esa ira, esa rabia, ese sentimiento de frustración, ore y ayune hasta que usted vea un cambio en su vida. Ore y ayune por ese temperamento, ore y ayune por esa situación que vive, aún cuando hay enfermedad, ore y ayune. Dígale a su esposa, ayune por mí, dígale a su esposo, ayune por mí, usted mismo, ayune, haga un ayuno parcial con jugos, no sé si está enfermo y no puede, hágalo, pero ayunemos, traigamos ese poder de Dios a nuestras vidas. La oración y el ayuno son un cerco que nos guarda de las acechanzas del diablo. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Nos arrepentimos de algo y se los voy a decir. Muchas personas me decían, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo decía, no, aunque seas hora, 10 minuticos, aunque sea 15 minuticos hora. Qué mal. Jesús dijo, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Así que la regla no la pone el pastor. ¿Quién la pone? Debemos orar por lo menos una hora. Eso es lo que debemos. ¿Por qué le vamos a hacer la vida fácil a quién? Hay gente que se sienta frente al televisor y pasa un partido. ¿Cuánto dura un partido? 1 hora y media. ¿Y qué pasa? ¿Se cansa? No. Disfruta cada pasecito. ¿Cierto? Exactamente. Y si se acaba ese y comienza el otro, ¿qué pasa? Ahí se queda, no hay problema. O mira el que le gusta el cine y la televisión, ver una buena película y salir con la siguiente parte, ¿qué hace? La ve común y corriente. Y si el noticiero y si llegó ese programa de entretenimiento que le gusta, ¿qué pasa? Lo ve sin problema. Toma el teléfono, llama a la amiga o habla 1 hora con ella. ¿Y de qué habló? De las uñas, del pelo y de los zapatos y de no sé qué más. ¿Cuántas horas pasan los jóvenes hoy día chateando? ¿Cuánto? Frente al computador. Y le vamos a decir, aunque sea saque 5 minutos para orar, no habéis podido orar ni siquiera 1 hora. Nosotros con el grupo base estamos haciendo algo. Estamos empezando. Los unos lo empezaron el domingo pasado, otros el lunes, otros durante la semana. Ahora los invito a ustedes. Vamos a orar estos 21 días, por lo menos 1 hora. Vamos a orar estos 21 días. ¿Por quién? Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Vamos a orar 21 días. ¿Por quiénes? Nosotros y por nuestros hijos. No tengo hijos, entonces ¿puedo orar media hora? No. Vamos a orar por lo menos ¿cuánto? 1 hora. Y vamos a adorar y a bendecir, a disfrutar este tiempo con el Señor. Y vamos a decirle en nuestro corazón, durante mucho tiempo nos enseñaron, bueno, es mi caso, y no estoy hablando mal de nadie, todas las cosas que me pasaron para bien, el Señor las ha puesto. Solo quiero poner un ejemplo. Antes yo ayunaba y oraba, dizque para que el Señor me usara, ¿cierto? No, para eso no se ora y se ayuda. Yo tengo una relación con el Señor. Quiero perseverar y permanecer en el Señor. Mi tema de oración y ayuno es santifícame. Mira el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muéstrame, Señor, si en mí hay algo que te ofende. Límpiame. Es para que puedas escuchar mi oración, para que puedas
obrar en mi vida y transformarme y sujetar mi carne con Cristo, estoy juntamente crucificado. Es un asunto de comunión. Es un asunto de comunión. Amén. Ahora, que si yo he orado y he ayunado y he